Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 47 al versículo 50. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas. También vamos a pedirle al Señor que esta palabra la pongamos en práctica en nosotros y que tengamos la esperanza de ser recogidos en cestas y no ser arrojado al horno que arde con fuego y azufre. Oremos. Padre, en esta mañana estamos delante de ti. Hemos venido a este lugar queriendo y anhelando escuchar nuevamente tu voz, Señor. Tu palabra nos enseña que tú nos hablas todos los días, a través de tu naturaleza, a través de tu creación, a través de las cosas que fueron creadas por ti y para ti, Señor. El sol cumple su labor, las plantas, la hierba, la tierra continúa produciendo fruto, según su género, según su especie, de acuerdo a lo que tú dijiste a través en el mandato cuando lo creaste. Padre, nosotros estamos aquí y deseamos ser también como obra y creación de tus manos, como hombres y mujeres a los cuales tú has llamado y los has puesto a tu servicio. Queremos dar el fruto de acuerdo a tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor. Deseamos ser revestidos con tu palabra. Deseamos que seas tú quien nos hables. Deseamos que sea tu Santo Espíritu el que hable y nosotros tener oídos para oír lo que tú tienes que decirle a la iglesia, Señor. Padre, que en este tiempo, en esta hora y en este momento, estas palabras que hace más de 2000 años hablaste a tus discípulos, Padre, esas palabras sean revistiéndonos de poder, sean revistiéndonos de tu gozo, sean revistiéndonos de fuerza, levantando al que está caído, fortaleciendo al que está débil, Dios. Padre, animando al que está triste, que hoy nuestros ojos puedan ponerse en ti, en tu palabra, y esperar que tu palabra se cumplirá, tal cual como lo has dicho, Señor. Que tu palabra corra, Señor, y llegue a cada persona, y allí obre de acuerdo a tu voluntad, que es de dar vida y de conocerte. Gracias te damos, en tu nombre hemos orado. Amén. Y yo quiero, para comenzar, que usted piense el por qué está aquí, por qué está en este lugar. Porque alguien lo invitó, porque alguien lo trajo, porque hace mucho tiempo escuchó de la voz y del mensaje del Señor y está disfrutando y gozándose de haber recibido el Evangelio. Mateo nos está hablando, y ya casi va a terminar estas parábolas, esta sección de parábolas dadas por el Señor Jesús, pero estas parábolas tienen un propósito, tienen el propósito de recordarnos el reino de los cielos, de que nosotros seamos conscientes de lo valioso, de lo grande, de lo majestuoso que es el reino de los cielos. Así que dice aquí, hemos aprendido cómo inicia el reino de los cielos. Dice Mateo capítulo 13 versículo 1, dice que Jesús comenzó a hablarles y lo primero que les enseñó fue acerca del hombre que sale a esparcir la semilla. Y esa semilla cae en diferente terreno. Es decir, que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a traer una palabra que va a producir un fruto. El reino, el dueño del reino es Dios. Y Él va a recoger un fruto. Él está estableciendo su reino en la tierra. Y hemos aprendido que el reino es algo real. Es algo que usted y yo podemos experimentar y debemos tener. Que no es solamente un mensaje que tiene dos opciones. O aceptarlo o rechazarlo. Pero imagínese si usted rechaza el gobierno de un hombre en la tierra. Si usted rechaza el gobierno del presidente de la República de Colombia, si usted rechaza su gobierno, ¿se convierte en qué? En enemigo del reino. Es decir, que este mensaje es muy importante. Dios nos está diciendo, a través de su Hijo, que Él vino a instaurar un reino en la tierra, que Él es el Rey,
no solamente de lo que se ve, que es pasajero, que se deshace y perece, sino que también es rey de lo que no se ve, que es eterno y que es lo que permanece. Él es el rey. Y Él en su reino nos está haciendo la invitación, nos está llamando, invitándonos a que lo sigamos y nos acerquemos a Él. ¿Cómo se acercó Él? Trayendo la palabra. Y esa palabra podemos ver quién ha recibido el reino, porque esa palabra comienza a producir un fruto. Y un fruto agradable para el Señor. No todos vamos a producir lo mismo, dijo Jesús. Hay unos que van a producir 30, otros 60, otros al 100 por uno. Pero van a dar un fruto agradable para el Señor. Luego, Jesús explica esta parábola. Les dice, los apóstoles le preguntan, Señor, ¿y por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros no? Jesús les dice, porque ellos tienen el corazón duro. Y porque teniendo oídos no quieren oír y teniendo ojos no quieren ver. Y entonces de ahí se evidencia el fruto que están dando. Y aquí Jesús está diciendo, pero ustedes, los que se interesen, los que quieran seguirme, los que quieran acercarse a mí, los que quieran pertenecer al reino, se les dará la explicación de la palabra. Se les dará a conocer estos misterios, este tesoro que está escondido desde el principio de los siglos. Con esta enseñanza Jesús quiere que usted y yo coloquemos nuestra mirada, aunque estamos aquí en la tierra y estamos viviendo, estamos viviendo y experimentando el reino de los cielos aquí en la tierra, pero nuestra esperanza no está en esto, no está en estas paredes, no está en este suelo. Lo que usted y yo estamos haciendo es más grande, es más alto. La tarea que usted y yo, lo que Jesús nos está hablando, trasciende todo lo que la imaginación y el hombre puede pensar. Trasciende más allá porque tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con nuestro ser. Un día en Génesis Dios le dijo al hombre que esta carne volvería al polvo de la cual fue tomado. Jesús les dijo a sus discípulos que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Y les habló que Él es la resurrección y la vida. Cuando se termina esta vida en esta carne, comienza o continúa la vida en el Espíritu. Por eso usted y yo estamos aquí. Por la vida en el Espíritu. Hay algo más grande que nos fue entregado del cielo. Porque a diferencia de los animales, dice la Biblia que Dios sopló en el hombre espíritu de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, un ser que tiene relación con Dios, un ser que tiene comunión con Dios, que vive con Dios, que habla y experimenta a ese Dios verdadero. Y de eso nos está hablando Jesús, que no nos olvidemos, que aunque estamos en la carne, estamos en el mundo, no somos del mundo. No vamos a quedarnos aquí en la tierra, tenemos un lugar a donde ir, tenemos una casa y un Padre que nos está esperando. La muerte es un cambio de estado, la muerte no es el fin. La Biblia nos lo enseña. La muerte es pasar de esta tierra al reino de los cielos, a experimentar y vivirlo. Y dice que dentro de el reino de los cielos hay un enemigo y ese enemigo va y siembra algo que es la cizaña. Que esa es un fruto que es idéntico, parecido, a simple vista es el mismo que la buena semilla que plantó el dueño del campo, pero que al final se dan cuenta en el fruto. El día de recoger la cosecha, cuando ya están creciendo y es el tiempo de dar fruto, de madurar, ahí es donde se evidencia quién es trigo y quién es cizaña. Pero que a nosotros, a los hombres, a usted y a mí como iglesia, no nos corresponde arrancar la cizaña. Es necesario que crezca. Es necesario, Jesús así lo estableció. Es el campo de Él. Él sabe que el enemigo sembró la cizaña queriéndole hacerle mal. ¿Por qué no sembró la cizaña en otro lado? Porque quería hacer el mal. Porque lo que quiere es que el hombre se fije en la otra planta y abandone el camino del Señor. Eso es lo que quiere el enemigo, que dejemos de ser cultivo y huerta de Dios y que nos convirtamos en el lugar donde Él coloca su semilla, su deseo, su palabra, así como lo hizo en el corazón de Judas. Y luego nos continuó explicando acerca del crecimiento
de la semilla, que comienza muy pequeño, pero es algo que es muy grande, donde vendrán muchas naciones a refugiarse en él. Habló de la levadura, que está representando lo mismo, siendo un buen pan para Dios, algo que crece. El reino de Dios no se queda estancado. Y es algo hermoso. Tal vez como iglesia, estas paredes nos encierran, y a veces la iglesia quiere encerrarse en una burbuja y decir: nosotros somos la iglesia verdadera y nosotros somos los únicos que predicamos la palabra de verdad y nosotros aplicamos el verdadero método inductivo para comprender las sagradas escrituras y comprendemos las palabras y la etimología y la semántica de cómo fue redactada. No, a veces pensamos que somos los únicos y tenemos tantas ideas y tantos argumentos en nuestra cabeza, pero cuando salimos de las cuatro paredes nos damos cuenta que Dios tiene muchos hombres y muchas mujeres llevando su palabra. A donde usted ni yo nos atrevemos a ir, ni siquiera nos hemos imaginado en ir. Pero Dios allá está enviando hombres y mujeres y todos los días están llevando la palabra. Es algo muy hermoso que ya les voy a comentar apenas avancemos en la palabra. Y entonces dice, aprendimos acerca de que el reino de los cielos es una joya preciosa, la más preciosa de todas las joyas, lo más valioso que usted pueda tener es el reino de los cielos. Dice, las perlas las usan para hacer collares. ¿Y dónde usan las mujeres los collares? En el cuello, porque quieren que los demás vean que tiene algo valioso. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, átala a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y darán hermosura. Eso es lo que nosotros debemos tener, el evangelio, no avergonzarnos. Las personas que hacen el mal no se avergüenzan de hacer el mal. Lo hablan y dicen y muestran todo lo que logran haciendo el mal, todos los resultados de vivir no de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces como cristianos escondemos el reino de los cielos. No, el reino de los cielos es algo majestuoso, es algo poderoso. Hace unas semanas un hombre me decía, yo nunca quiero ser un joven, me decía, yo no quiero ser un pastor, porque un pastor no tiene dinero, porque yo no quiero ser un pastor pobrecito. Porque ¿qué es lo bueno de ser un pastor? Y entonces yo le dije, pues lo que tiene de bueno es que eso no lo puede comprar el dinero, número uno. Usted y yo fuimos adquiridos por algo más precioso que el oro y que la plata. Mi salvación costó la sangre del Cordero de Dios. Es algo más grande, el hombre puede reunir todo el dinero, todas las joyas preciosas, todo lo de este mundo y no se compara con la sangre de Jesús. Sobre su vida fue derramado algo preciosísimo, la sangre del Cordero, y algo que tiene tanto poder que quebrantó todo pacto, que quebrantó todo acuerdo, que quebrantó todo lo que el hombre tenía con el príncipe de este mundo. Quebrantó y le dio la libertad y ahora lo puso en el reino de los cielos. Entonces yo le dije, yo no le dije todo eso, pero yo solamente le dije, ¿por qué? Porque mi salvación, yo tengo algo más valioso que el oro y que la plata. Y yo no decidí ser pastor para tener dinero, sino en agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Y le doy gracias a Dios porque lo que Él me dio no lo puede hacer el oro. Usted no puede ir ante una persona endemoniada y decirle, toma este $1.000.000 y váyase de ahí. Pagarle al demonio para que se vaya. O decirle al que está enfermo, ir y darle un buen consejo para que esté bien. No, la Biblia nos mandó a poner las manos. Lo que usted y yo tenemos, el reino de los cielos, es grande y es majestuoso. Lo que pasa es que el mundo quiere hacer ver al mundo y al reino de Satanás como algo invencible, como algo lleno de poder, no, el evangelio. Estaba recordando en una ocasión, en las películas, ustedes ven como cuando hay una persona que tiene una manifestación de espíritus inmundos, de demonios, de fantasmas, como las puertas se cierran, las sillas se mueven, se rompen los vidrios, los perros aúllan, ¿cierto? Y la gente dice, ¡ay, qué susto! Y gritan. Pero cuando eso, ¿sabe por qué lo hace Satanás? Para distraer nuestra mente.
y para hacernos pensar que Él es el poderoso. Sí tiene poder, pero la Biblia nos dice que Él ya fue derrotado, Jesús lo venció. Es decir, que si Él mueve unas sillas, el poder de Jesús es más grande, más alto. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia no teme, sino que camina con su frente en alto, porque sabe que lleva en su vida algo más grande y poderoso, que es el reino de los cielos. Que cuando el Satanás y los demonios lo ven a usted, tiemblan, lloran, porque saben que usted tiene la autoridad. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Lo distrae para que usted diga, ¿será que sí? ¿Será que sí puedo? ¿Será que no? Nosotros como la iglesia del Señor debemos fortalecernos y llevar en alto, llevar con gozo este evangelio, el reino de los cielos. Dice que Jesús los envió y ellos fueron gozosos a predicar la palabra del Señor. Y que el poder del evangelio es tan grande que obra mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Tal vez usted le habló algún día a alguien y usted dice, no pasó nada. Y eso lo ven mucho los misioneros. ¿Cuál es el éxito en las misiones? Tener una iglesia de 100 miembros. Hay personas que han pasado en un campo misionero más de un año, más de 5 años. ¿Y saben cuántas personas han creído? A veces ninguna. Y tal vez ellos se van tristes diciendo, no, mi trabajo fue en vano. Pero después se enteran que toda esa comunidad creyó al Señor. Porque Dios levantó a alguien más. Y no es que el trabajo de él fue en vano, sino como lo explica el apóstol Pablo, Apolos regó. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros como iglesia debemos cumplir nuestra labor. De eso está hablando aquí esta parábola de la red. Dice versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. En la época de Jesús usaban dos estilos de pesca. Uno que era a través de una red más pequeña y esta que es una red que se extiende, es más grande, en el borde lleva unos plomos, unas barras de plomo que hacen que se hunda. ¿Para qué? Para que llegue al fondo y así vaya recogiendo de todo. Esa es la forma. No sé si usted alguna vez ha pescado, pero para pescar se necesita paciencia. La primera vez que yo fui a pescar, yo nunca había pescado, por ser de la ciudad. Pero es una experiencia bien interesante. La primera vez que lancé, no estamos pescando con red, sino con nylon. Y yo lancé el nylon y se me fue todo. Me tocó volver y tomar el nylon, coger el anzuelo y que me ayudaran ahí a colocar la carnada. Ese es el pensamiento de nosotros los que vivimos en la ciudad. Que uno va allá y uno dice, voy a pescar, y los peces, sí, yo quiero ir. ¿Sí? No, hay que tener paciencia, y a veces los peces llegan y pican y se llevan la carnada y se queda el anzuelo solo y sale solo y comienza a perder la paciencia. Comienza a pensar que el trabajo que está haciendo es en vano, pero cuando uno logra recoger un pez y sentir cómo jala el nylon y sentir la alegría y saber cómo debe sacarlo, y después cuando lo tiene ahí, eso es algo muy emocionante. Es algo que de verdad reconforta, porque uno está viendo el resultado de su trabajo. Y aquí dice que esta red era tan grande que debían echarla entre 2 personas. Debían arrojarla, la arrojaban así, y entonces eso se extiende en el aire y cae, y cuando cae comienza a recogerla. La van dejando ahí y comienzan a recogerla poco a poco. Y dice que cuando llega a la orilla, los pescadores le comienzan a escoger los peces que están ahí, pensando, ¿por qué escogían los peces buenos y los peces malos? Que cuando aquí está diciendo de los peces malos, está dando a entender de los peces que no se pueden comer, de los peces que no sirven para alimentar al hombre. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Dios le había dado una enseñanza al pueblo de los tipos de peces que podían comer, cuáles sí y cuáles no. ¿Por qué? Porque eso iba a ayudar al hombre a vivir mejor y a tener una mejor salud. Pero también está hablando
que cuando un animal, cuando la Biblia habla de un animal, de algo que es inmundo, es porque no le sirve al Señor. ¿En qué sentido? De que no está prestándole el servicio que Dios quiere. Que todo lo que Dios creó es para que conserve la vida, para recordarle al hombre que está vivo y que debe sostener la vida. Y aquí estos peces no servían para preservar la vida, por eso los sacaban y los arrojaban. Los sacaban y hacían la distinción. Y ese es el propósito de esta parábola, recordarnos que el reino de los cielos es como esa red. Jesús vino y él comenzó a decir, primero vino Juan el Bautista, y él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, está cerquita de ustedes el reino de los cielos, prepárense. Ahí Juan comenzó a tirar la red, pero dice que después Jesús siguió predicando por todos los pueblos, por todas las aldeas, por todos los caminos y decía, acérquense, acérquense, el reino de los cielos está aquí, vengan, conozcan. Envió a los 12, envió a los 70, envió a los 120, ¿a qué? A anunciar el reino de los cielos, el arrepentimiento, el perdón de pecados, a decirle al hombre que estaba alejado de Dios, pero que Dios se acercó a ellos y que los quiere tener cerca, que vengan a Dios, a eso. Así Dios comenzó a extender la red, pero al igual que hacen los hombres al escoger las partes buenas de las partes malas, los peces buenos y los peces malos, dice versículo 49, así será el fin del siglo. Miren lo que está diciendo el Señor, ¿será cuándo? Al fin del siglo. ¿Cuándo se recogerá esa red que el Señor extendió hacia la humanidad? Al fin del siglo, no quiere decir cuando se acaben los 100 años. Muchas personas dicen, ay, si ve que la Biblia es mentira. Jesús dijo aquí que el fin del siglo, y si ve, no se cumplió. No ha recogido la red. No, Jesús no está hablando del fin como pensamos nosotros, el siglo, que son 100 años, sino cuando se acabe este mundo. Cuando la Biblia habla de el siglo y el siglo venidero, está hablando de lo que fue creado, de lo físico, de lo terrenal, de lo que vemos, de lo que podemos pisar, de esto que fue creado y de lo que es eterno, de lo espiritual. Cuando habla del siglo venidero, está hablando del mundo espiritual que vendrá. Y aquí está diciendo que esto que usted y yo vemos tan hermoso, tan bello, tan precioso, un día va a llegar a un fin. Y a medida que pasan los días y pasan los años, nosotros vemos cómo nuestro cuerpo comienza a acercarse a ese fin. Comienza a disminuir la fuerza, la capacidad, comienza a disminuir todo lo que tenemos acercándose a ese fin. Y dice que el reino de los cielos, dice, así será el final del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Qué está diciendo? Que dentro del reino de los cielos, dentro de esa red, hay que escoger. Así al igual que en el trigo y la cizaña, llegará el momento de recoger la cosecha y de separar la paja del trigo, separar la cizaña, así también llegará el momento. Pero miren que aquí no está hablando de que hubo un enemigo que sembró malos peces. Aquí está hablando que dentro del reino de los cielos hay peces que no están alimentando. Hay peces que no están cumpliendo su función. Hay peces que no sirven para alimentar. No está hablando que fue el enemigo el que los colocó ahí. Dijo, ay, salieron a pescar, echemos todo este pocotón de peces malos. El diablo no hizo eso. Sino que hay una característica de los hombres, porque aquí Jesús está comparando a los hombres con los peces. Dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán ¿qué? Los malos de entre los justos. O sea que dentro del reino de los cielos los ángeles vendrán a hacer ¿qué? Una separación, una división. Vendrán a colocar a los justos, los colocarán en una cesta, al igual que el trigo, lo colocarán en un granero, allí para preservar. Pero la paja irá al horno de fuego, y aquí está diciendo que los malos irán a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Dice, saldrán y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el énfasis que está dando Jesús? Y quiere que usted y yo pensemos, ¿qué tipo de pez somos? Donde cuando llegue el fin del siglo, cuando se termine el momento, cuando llegue el momento de sacar la red del mar, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde va a estar usted y dónde voy a estar yo? Voy a estar en una cesta. ¿Me van a recoger o me van a arrojar al horno?
¿Por qué? Porque aquí está hablando el pez, que el pez fue creado ¿para qué? Para alimentar. El pez que nos sirve para alimentar, ¿qué quiere decir? Que es algo que inútil, algo que no está cumpliendo el propósito, algo que no está dando el fruto, algo que no está cumpliendo su labor, algo que no está dando. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo meditemos en esta mañana. Si yo estoy en el reino de los cielos, yo estoy alimentando, estoy cumpliendo con esa labor que el Señor me encomendó. Y como iglesia, que es donde el reino de los cielos se extiende, nosotros tenemos la labor de ir y arrojar la red. Acompáñeme a Mateo capítulo 4. Versículo 12. Cuando Jesús, 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y sigue diciendo, dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿Dónde iba Jesús? Junto al mar de Galilea, y allí vio a dos hermanos. ¿Cómo se llamaban estos dos hombres? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la profesión de Simón y de Pedro? De Simón Pedro y de su hermano Andrés. Eran pescadores. Y dice que Jesús pasó al lado de ellos. Y cuando pasa, les hace una invitación y les dice, versículo 19, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. ¿Ellos qué hacían? Echaban la red y de ahí sacaban fruto y alimento, sustentaban sus vidas. Esa era su forma de ganarse la vida, echando la red, pescando. Pero Jesús les dice, les hace una invitación, vengan, síganme y yo voy a hacer de ustedes, ya no van a seguir pescando peces, sino que van a hacer ahora, van a pescar hombres. ¿Y cuál es la red que van a lanzar? El Evangelio, el mensaje del Evangelio, ir y anunciar a Jesús, contarle al mundo que Jesús, aunque el hombre está en pecado, aunque el hombre está alejado de Dios, Dios vino a buscarlo porque es su creación. Porque el deseo de Dios es el deseo que debe estar en su corazón y en mi corazón para lanzar la red. ¿Cuál? Que Dios no quiere que ninguno perezca. Que Dios no quiere ver al hombre apartado de Él por otro camino diferente, al camino de la vida, de la verdad. Que Dios quiere extender la red y atraerlo. Y para eso está haciendo este llamado. ¿Cuál llamado? Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Tenían una red más grande. Y allá en Mateo capítulo 13 dice que cuando llegue el fin, es decir, para pescar se necesita paciencia. Y tal vez muchos decimos, pero el Señor, ¿por qué no ha venido? ¿Pero por qué Dios no acaba con los malos? ¿Pero Dios, por qué no termina con esto ya y me lleva al reino de los cielos? Porque tenemos que seguir lanzando la red. Y dice que Él es paciente para con todos, porque no desea que ninguno se pierda. Dios no se complace en la muerte de los malos, sino que el hombre experimente el amor del Señor, el amor. Y dice aquí que efectivamente Pedro y Andrés lo siguieron y luego se encuentra a otros dos hermanos y los llama y ellos siguen a Jesús y se convierten en esos pescadores de hombres. Pero ¿qué pasa con ellos? Pasa algo muy curioso. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 21. Y es algo que usted y yo debemos recordar y tener presente. El Señor nos llamó para extender el reino de los cielos, para ser pescadores de hombres. Juan capítulo 21, versículo 1.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿A dónde se iba a ir Simón? Imagínense, Pedro ya había recibido el llamado del Señor a ser ¿qué? Pescador de hombres. Ya Jesús se le había aparecido resucitado. Jesús ya les había soplado y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y Pedro llega un día y dice: no, pero aquí como que no pasa nada. Y dice Pedro: voy a ir otra vez a pescar. Me voy a pescar. Y se le olvidó que el Señor lo había llamado a pescar hombres. O tal vez no se le olvidó, sino que Pedro, como había negado al Señor, él pensaba que estaba descalificado para la obra. Se sentía acusado. Y dice: voy a pescar. Y entonces estos otros hombres le dicen: pues vamos también a pescar. Y miren lo que pasa en ese momento. Dice: y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Trabajaron qué? Toda la noche. Y el resultado de la labor de pescar toda la noche fue ¿qué? Nada. ¿Qué tenían? Nada. Y es muy interesante. Siempre que aparece una pregunta de parte de Dios, de parte de Jesús, o Dios a través de su profeta, no es que Dios esté buscando una respuesta, sino que quiere hacer que el hombre encuentre la respuesta. Que el hombre reflexione y medite y piense si lo que está haciendo está dando un fruto agradable. Y dice aquí Jesús, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿cómo los llamó? Hijitos, mire esa manera tan tierna, tan bonita, tan especial. Como si usted, mire, pensemos como papás. Si usted, mi mamá cuando salía a hacer una diligencia me decía: no se salga de la casa. No se salga, no vaya a salirse de la casa. Si yo lo encuentro en la calle jugando, ahí tiene su recompensa. Y junto a mis hermanos esperábamos que ella saliera y calculábamos, porque a veces mi mamá se devolvía. Entonces esperábamos que ella se fuera y ahí sí salíamos a jugar. Y calculábamos más o menos cuánto se demoraba y corra para la casa a hacer lo que nos había mandado. Pero, y mire, imagínense, Jesús les había dado un mandato a estos discípulos, ¿cierto? Eran pescadores de hombres. Y Jesús se va, ha muerto, ahora resucitó, les está hablando. Y cuando vuelve y los encuentra, ¿qué los encuentra haciendo? ¿Lo que Él los mandó? Estaban pescando peces. Y entonces imagínense, están allá en la barca y toda la noche usted ha realizado una tarea que no le dé fruto. Usted se ha esforzado, ha dejado de dormir, ha dejado de compartir con las personas, con sus seres queridos, ha hecho tantas cosas, se ha esforzado por redactar y hacer bien un trabajo y presentarlo, una tarea en la universidad, en el colegio, un almuerzo. Y usted se ha preparado tanto, después de tantos años en la universidad y sale ¿y qué tiene? No tengo ni trabajo. Y dice aquí que cuando ya ha amanecido, se presentó Jesús y les dijo: hijitos, los llamó con cariño. Y les dice, versículo 5, ¿tienen algo de comer? Imagínense eso para los discípulos. ¿Esa pregunta los chocaba o no? Claro, y esa pregunta nos choca hoy a nosotros. Dios nos llamó al reino de los cielos y hoy nos pregunta: hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Un pez. Y hoy nos pregunta: hijitos, ¿tienen un pez para comer? ¿Tienen un pez para mí? ¿Tienen algo de todo el trabajo que han hecho? ¿Tienen un pez? ¿Tienen algo con qué presentarse delante de mí? Es un llamado que el Señor nos está haciendo a través de la red. Dios lo colocó a usted para extender la red. Y dice aquí que ellos contestaron. Dice, ellos le respondieron: no.
Y tal vez la respuesta que usted y yo le damos a Jesús hoy, después de que nos digan, ¿tienen algo para mí? Nosotros le digamos, no. Imagínense, ellos todavía no sabían que era el Señor, pero cuando se enteran que es el Señor, es algo terrible, es algo fuerte, porque los lleva a pensar qué estábamos haciendo. ¿Qué está haciendo usted? ¿A dónde está lanzando la red? El día viernes estábamos junto al pastor John Bravo, al pastor John García, estábamos en Chinauta, pero no estábamos de paseo, no estábamos en piscina. Estábamos en la graduación de un seminario, de un instituto bíblico que se llama La Antorcha. Es un instituto de misiones. ¿Y por qué estábamos allá? Porque cuando el Señor nos permitió pastorear junto a mi esposa y a mi hijo en Puerto López, nosotros íbamos una vez a la semana al hospital a orar por los enfermos, a anunciar el Evangelio. Y yo me acuerdo que un día íbamos en las horas de la mañana. Una mañana yo llegué y entramos en la habitación y pedíamos permiso para que nos dejaran predicar, y decían, si las personas aceptan, pueden hacerlo. Si ellos les dicen que no, no los vayan a molestar, porque nos cerraban la puerta y nosotros sí. Llegamos ese día, había muchas personas afuera, y un muchacho, yo dije, ¿puedo entrar a orar? Y me dijo, sí, por favor, es que mi papá está así. Yo no sabía quién era. Yo le dije, sí, fui a orar, tenía un problema en el corazón, y ya creían que se iba a ir. Entonces, ya, bueno, oramos por él. Y después este muchacho volvió y me contactó, el hijo del Señor. Se llama Miller Gaitán. Y me dijo, gracias pastor por orar por mi papá. Y me contó, el papá era el capitán del Cabildo Indígena La Victoria. O sea, era un hombre de autoridad, se hacía lo que él decía, allá en el Cabildo Indígena. Y resulta que este hombre, Emilio Gaitán, llevaba 10 años apartado de Dios. Y estaba allá en el hospital. Y después de la visita, de recordarle el Evangelio, este hombre se levantó de ahí y comenzó a servirle de nuevo al Señor. Y eso fue, y estábamos ayer el viernes, en la graduación de este hombre, junto a su esposa. Porque están llevando ahora la palabra a otra comunidad indígena que queda en el Guaviare, por allá bien metido, donde solo se puede ir en lancha. ¿A ustedes les gustaría ir allá? Y dice, pero lo que más me impactó es al ver este grupo de personas indígenas, todos pertenecen a una comunidad y hablan su propio idioma. ¿Saben cuántas comunidades indígenas tenemos en Colombia? 119 comunidades. Y allí están representando 19. Y cuando yo veía a estos jóvenes, porque eran jovencitos, entregando y capacitándose para ir a su pueblo, para ir a su comunidad y contarles que hay un Dios y que hay un Señor, de verdad que eso me conmovió el alma y yo le dije, Señor, gracias. Porque estas paredes hacen que nosotros nos creamos que somos los únicos. Pero a ir allá y ver a estos jóvenes cómo Dios los está levantando y los está enviando, la primera frase que se me vino a la mente fue, las misiones, el evangelismo es una ventana que Dios abre para que usted y yo miremos, hay más gente afuera que necesita ser salvada. Usted y yo tenemos a un Dios y a un Señor y somos salvos y nuestros hijos oramos por ellos para que se fortalezcan, a nuestros familiares, pero afuera hay un mar, una gran extensión de personas a los cuales hay que ir y lanzarles la red para que conozcan al Dios vivo, para que conozcan al Señor. Miren, es muy bonito ver a estos hombres. Hablábamos con un muchacho en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay 2 comunidades. Hay unos que ya creen en Jesús y tienen su propia iglesia. Pero había otro joven que me decía, yo pertenezco a la otra comunidad y me castigaron por creer en Cristo. Yo no puedo volver, porque yo le dije, si nosotros vamos, nos reciben. Dijo, no. Le dio risa y dijo, yo no puedo ir. Por creer en Cristo me sacaron. Pero él dijo, yo me estoy capacitando y quiero acabar este estudio. No lo voy a abandonar. ¿Por qué?
porque yo quiero que ellos conozcan. Y lo decía con alegría. Si a usted lo expulsaran de su casa, si no le volvieran a hablar, si no le volvieran a dirigir la palabra, si no lo volvieran a hablar a su familia, si lo sacan del grupo de WhatsApp de su familia, ¿usted cómo se siente? Mal. Y dice, ay, no les voy a volver a hablar, pero los castigos de los indígenas no son nada suaves. Sí, pero lo sacaron y él deseaba capacitarse para ir y mostrarles que Jesús es la verdad. ¿Sabe con quién está lanzando Jesús la red a este mar? A través suyo y a través mío. Y un día al final de los siglos Él va a escoger, este alimenta, este no alimenta. Y cada uno irá a un lugar. Cuando aquí hablaban del horno que arde con fuego y azufre, cuando hablaba allí, decía, ellos en ese lugar antes las personas iban y hacían sacrificios. Y había un Dios y le arrojaban a sus hijos. Era un Dios que ardía en llamas, luego se convirtió en un basurero. Pero ese es el lugar donde van a ir aquellos que van a ser arrojados. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que el hombre se vaya y se pierda eternamente. No, 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 no. Ese no es el deseo de Dios. Si hubiera sido así, no hubiera enviado a su Hijo, Jesús. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, Filipenses, dice que ese deseo de Dios debe estar en la iglesia. ¿Cuál? El deseo de servir. Tal vez usted, y fue tan bonito el viernes, que cuando yo les escuchaba cantar, yo les envié algunos, los videos de cuando ellos cantaban, y cantaban en su idioma, porque es un idioma. Y escucharlo y cómo lo cantan con el corazón, o sea, eso me conmovió. Y yo le decía, Señor, solamente porque yo fui un día, y ni siquiera yo. Lloré por un hombre, hoy me permites ver esto. Imagínese lo que Dios puede hacer con usted. Lo que Dios, Bernardo me decía la semana pasada, si Dios usó la quijada de un burro para acabar a un pocotón de soldados enemigos, cuando Sansón la tomó en su mano, imagínense lo que Dios puede hacer con un burro completo. Me decía, Bernardo. Él me lo dijo. ¿Cierto, Bernardo? Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Miren, iglesia, la iglesia del Señor es la que conoce a su Señor, conoce su poder y se atreve a ir. Miren, es que cuando nosotros fuimos la primera vez al Cabildo Indígena, fuimos con el pastor John Bravo. El Cabildo Indígena La Victoria queda de Puerto López a hora y 15 minutos por la carretera. Pero cuando uno llega a una estación de gasolina, ingresa por ahí, el camino es destapado. Y son más o menos 40 minutos así, yendo por esa vía. Nosotros no conocíamos. La primera vez que fuimos, predicamos la palabra, oramos por las personas, pero veíamos la limitación, porque es muy diferente como usted y yo pensamos a como ellos piensan. Es muy diferente. Usted llevar la palabra, extender la red no significa que las personas van a volver y van a adquirir las costumbres que usted tiene o su pensamiento. No, es que conozcan al Dios vivo y verdadero. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y nosotros pensamos y decíamos, ¿cómo hacemos para llevarle la palabra? Y lo que siempre pensamos, necesitamos capacitar a alguien de allá para que él se encargue de llevarle la palabra. Y le doy gracias a Dios por ese instituto, La Antorcha. Le doy gracias a Dios, porque el objetivo de ellos, antes venían ¿quiénes? Los europeos. Y los europeos venían, los ingleses, y venían y ¿qué nos enseñaban? Primero a vestirnos. Encontraban a estos hombres y estas mujeres desnudos, y lo primero que hacían era regalarles ropa. Y eso no es el evangelio. Eso es colocar la cultura. Y segundo, les enseñaban costumbres que no eran de ellos, sino eran de nosotros. Pero ahora, lo que está haciendo este instituto es que él mismo, de su propia comunidad, vayan y les den a conocer a quién,
al Dios vivo y verdadero, aquel que creó el sol que los calienta, el agua que les da de beber y les provee el sustento, aquel que hace que la tierra produzca y germine y dé semilla y pan al que come, que conozcan que Él es el Señor. Por eso debemos nosotros usar bien la palabra de verdad. Esa es nuestra herramienta, la palabra de verdad. Usted y yo no llevamos un mensaje político, un mensaje de motivación personal, un mensaje para el alma, sí. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es puro, que alumbra los ojos. Pero usted y yo llevamos una palabra que produce vida, sin importar el idioma, sin importar el pensamiento, la filosofía, sin importar la edad. El evangelio que nosotros llevamos es vida. Ese es el evangelio por el cual que sale de nuestros labios. Esa es la red que estamos lanzando. Pero volvamos otra vez a Mateo, Juan capítulo 21. Ese es el evangelio. Por eso no se conforme con menos, no se conforme con solamente tener un tiempo y decir yo voy a la iglesia y ya, eso es todo. No, alrededor suyo hay tantas personas que necesitan conocerlo a Él. Dice Juan capítulo 21. Dice, Jesús les dijo, Jesús no les reprochó y les dijo, miren, si ven, es que yo a ustedes los mandé para pescar hombres, por eso es que no han hecho nada, por eso es que no tienen resultado. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Versículo 5. Juan capítulo 21, versículo 5. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. ¿Qué hizo Pedro? Apenas, porque aquí Juan, en el Evangelio, él se echa muchas flores. Juan ha repetido en varias veces, es que yo soy el discípulo a quien Jesús más amaba. Él tenía una muy buena autoestima. Vamos a ver en el cielo si Jesús sí lo amaba. No, mentira, Jesús sí lo amaba. Pero aquí, cuando Juan le dice, Pedro es el maestro, ¿qué hace Pedro? Dice, no es que estuviera desnudo, es que ellos tenían una túnica, y tener la túnica era la última ropa. Entonces quitarse la túnica sí era estar completamente desnudo y avergonzado. Cuando Jesús lo crucificaron, él murió desnudo. Le quitaron la túnica, ¿se acuerda que la echaron suerte y la repartieron? Jesús llevó nuestra vergüenza. Y aquí dice que él se cubrió y se fue nadando a donde estaba Jesús, a toda prisa. ¿Qué le importó? ¿Le importó la pesca? ¿Que la red no la podían sacar del peso? No, él dijo, no, esto ya no. Allá está mi Señor. Allá está mi Señor, y se fue nadando a donde estaba Él. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13 dice, así será al final de los siglos. El Señor sacará la red. No se preocupe, nosotros como iglesia no debemos preocuparnos por cuándo se va a sacar la red. No sabemos el día ni la hora, el Señor sí lo sabe. Pero la red se sacará cuando esté llena. Nosotros como iglesia no debemos preocuparnos por separar lo bueno y lo malo. Debemos preocuparnos por ser peces que sirven para alimentar, que estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Y nosotros como iglesia debemos preocuparnos por qué. ¿Cuál es nuestra labor? Extender la red. Extienda la red. Miren, la vida de fe cobra sentido y se hace verdad en nosotros cuando usted extiende la red. Cuando usted le predica a una persona y usted comienza a ver que esa persona, la palabra comienza a transformarlo, a cambiarlo, a libertarlo, a levantarlo.
Cuando esa persona comienza a acercarse al Señor. Eso es lo que cobra valor. Pero mientras que si usted y yo solamente vivimos una vida de fe en la casa, orando, leyendo la palabra, y de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, y de la casa a la iglesia, y de la iglesia nuevamente a la casa, y de la casa al otro día al trabajo, y esa rutina, usted no va a ver y a experimentar las maravillas de Dios, el poder del Señor. Cuando usted le habla a otra persona, y eso es lo que el Señor quería decirle, cuando usted va y pone las manos y ve cómo el Señor sana, el Señor restaura, el Señor fortalece. Cuando usted se ve retado porque las personas necesitan conocer quién es Jesús. Y usted se ve retado porque dice, lo que yo dije era lo correcto, pero no lo dije bien, debo esforzarme más para dar un mensaje más claro y más efectivo. Y ahí está su corazón y todo su ser para ir a pescar a aquellos que están en ese mar perdiéndose. Ahí cobra valor el Evangelio, usted comienza a experimentarlo, a vivirlo. Su vida de fe comienza a cobrar valor. Cuando también estando allí en esa graduación, algo bonito que experimenté es, recordé cuando fui al primer campamento misionero. Fue un campamento, el mejor campamento al que yo he ido. El que viene es mucho mejor que el que fui. ¿Pero por qué? Porque ese campamento duraba 20 días. Y eran primero forjando al hombre. Teníamos pruebas y teníamos que aprendernos versículos de la Biblia. Teníamos que hacer varias actividades. No nos podíamos bañar sino hasta por la tarde. Porque íbamos a ir a evangelizar luego. Y después de esos días nos envían a una iglesia, a una región. A predicar la palabra, ayudar, a hacer apoyo para la iglesia, para evangelizar. Y fuimos junto al grupo donde yo estaba, nos mandaron a La Vega. Y allí en La Vega fue maravilloso, nosotros nos levantamos temprano en la mañana, orábamos y logramos ver cómo el Señor obraba. Es que es impresionante ver que nosotros le decíamos, Señor, yo quiero, hoy Señor, vamos a hacer tu obra, ayúdanos. Y decíamos, Señor, nos gustaría comer tal cosa. Solamente era el deseo de nuestro corazón. Y salíamos a hacer la obra, llevar la palabra, extender, y cuando volvíamos, justo la señora cuando orábamos no estaba, porque ella no estaba. ¿Qué es lo que quieren hoy? No. Sino, la señora era una enfermera, ella nos dejó quedar en su casa. Y cuando llegábamos, eran personas de la iglesia que iban y cocinaban. Y era lo que nosotros estaba en nuestro corazón comer. A un grupo que le tocó arriba, en los barrios de Ciudad Bolívar, un día se acercaron, se acercaron y le predicaron a un muchacho. Estaban 2 muchachos. Y comenzaron a predicarles, a hablarles de Jesús, y ellos están ahí en la moto. Cuando acabaron de predicarle, le dijeron, ¿saben qué? Nosotros somos sicarios. Y apenas ustedes se acercaron, nosotros dijimos, si no nos gusta lo que nos dicen, los vamos a matar. Ese era el pensamiento. Y le dijeron, pero porque ustedes fueron valientes y nos predicaron el Evangelio, queremos conocer de ese Jesús. Queremos conocer qué es eso que ustedes dicen. Queremos saber. Miren, no le tengan miedo al diablo. Nuestro Dios no es un Dios de papel. Es un Dios poderoso. Yo he visto su manifestación, la manifestación de su poder y de su gloria muchas veces, librándonos de tantas cosas. ¿Usted cree que el enemigo está contento con usted? El enemigo quiere acabarlo y destruirlo, pero hay alguien más grande y más poderoso que lo protege. Hay alguien que es más grande y más poderoso que está ahí guardándolo, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿para qué Dios lo guarda? ¿Para qué Dios nos está guardando? Para que usted diga, uy, sí, soy el Hijo de Dios y soy el Hijo al que Dios más ama. Para ir a extender la red. Extienda la red, iglesia. Necesitamos ir a alcanzar. No crea que es que, como vamos a construir, entonces necesitamos llenar la iglesia. No. Necesitamos, ¿qué?
cumplir con el mandato del Señor, que usted conozca al Señor, que usted ame y viva para el Señor, que usted disfrute de su compañía, que usted experimente la vida. Y a donde quiera que el Señor lo lleve, el Señor va con usted. Donde quiera que usted va, el Señor va con usted, anunciando el Evangelio. Yo los invito a que se coloquen de pie en esta mañana y vamos a orar. Hay un lugar donde irán los que no creen en Jesús. Es de real, Jesús lo dijo. Porque si con la muerte se acabara todo, pues ¿de qué sirve que usted madrugue un domingo para estar aquí a las 8 de la mañana? No serviría de nada. Pues como dijo el profeta Isaías, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero hay un lugar donde Dios llevará a sus hijos. Y hay un lugar que ha sido destinado para todos aquellos que no quieren vivir con Él. Pero Dios no es el diablo el que los va a arrojar, es el hombre que escoge el camino. Jesús dijo, delante de ustedes hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho lleva a la perdición, pero el camino angosto lleva a la vida eterna. Tal vez usted diga, Señor, aquí estoy, no soy tan hábil hablando. No soy tan hábil. Pero no necesita hablar. Cuando Moisés le dijo al Señor, yo no sé hablar, manda a otro. El Señor le dijo, ¿acaso yo no soy el que creó la boca? Pero si aún así no quieres ir, ahí está tu hermano Aarón, él hablará por ti. Conocí a un hombre que para evangelizar a otro, comenzó a escribirle papelitos. Y iba y se los dejaba. No se atrevía a hablarle, pero le escribía. Y eso hizo que este hombre mirara lo que decía ahí en ese papelito, fuera a la Biblia y leyera, y se convirtiera. He conocido testimonios de abuelitas que para hacer que sus nietas lleguen al Evangelio le decían, yo no sé leer, léame la Biblia. Y allí, mientras que le leían la Biblia a su abuela, comenzó esa palabra a correr y a transformar sus corazones. Hubo un misionero que a él le prohibieron predicar de Jesús. Lo metieron a la cárcel y en la cárcel comenzó a predicar. Y entonces mientras que predicaba, los presos comenzaron a convertirse. ¿Y él qué hizo? Entonces los guardianes le cortaron la lengua. Y entonces él comenzó a escribir. Después le colocaron otro castigo, pero él comenzó a hacer ruidos. Y a través de los ruidos les comenzó a seguir predicando el Evangelio. Él nada lo detuvo, nada. ¿Por qué? Porque había algo más grande. Que nada detenga nuestras vidas de lanzar la red. Que seamos peces que alimentan, que seamos peces que traen vida, que ayudan a conservar la vida. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos aquí en tu nombre. Tú nos has hablado a través de tu palabra de que el reino de los cielos un día es como la red que un día se recogerá, Señor. Y no todo lo que hay dentro del reino de los cielos irá a tu presencia, sino que habrá un momento en que se separará, se hará distinción. Y en esta mañana estamos aquí, oh Dios. No nos corresponde a nosotros el escoger. Por eso tú nos dijiste no juzgues. Tú nos dijiste no condenes. Sino que nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestra atención en nosotros. Cuando escojan los ángeles, ¿a dónde vamos a ir? Cuando escojan los ángeles, ¿dónde vamos a permanecer? ¿Vamos a estar en una cesta o vamos a ser arrojados al horno de fuego? Eso no depende del diablo, eso no depende de Dios. Eso depende de nosotros, Señor. Tu red ha sido lanzada para conocer al único Dios vivo y verdadero. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por aclarar nuestras mentes y quitarnos el pensamiento que somos los únicos. La multiforme gracia de Dios se evidencia cada día. Como hombres y mujeres, gracias por cada uno de ellos, de estos valientes, Señor, que nos permitiste hablar y verlo, Señor. Es un testimonio que allá en medio de las montañas, en medio de la selva, allá llegó tu palabra.
Y esos corazones fueron atrapados y seducidos por esa palabra y ahora están aquí entre nosotros, Dios. Ahora pertenecemos, son nuestros hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, a ver hacia afuera. Señor, a veces nos centramos tanto en nosotros que nos olvidamos de los que están allí afuera, de los que están clamando y pidiendo, Señor, envíanos a alguien que nos enseñe la palabra. Hemos recibido tanto de ti, como iglesia no podemos estar inútiles en el reino de los cielos. No podemos seguir quietos, estáticos, apáticos a la necesidad del mundo. Padre, yo te pido en esta mañana que tú hagas resurgir, oh Dios, como el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva el fuego de ese don, aviva esos dones. Padre, lo que hemos recibido del reino de los cielos es más grande. El dinero, el oro, Señor, nuestra riqueza no está en esta tierra. Nuestra riqueza está, Señor, en el reino de los cielos. Padre, porque todo lo que hagamos en esta tierra se quedará, pero queremos usar eso. Queremos usar eso para colocarlo al reino, para que vengan las personas, Dios. Señor, no nos dejes hoy, Señor, sacude nuestras vidas. Porque queremos ser recogidos en cestas. No queremos ser arrojados al horno de fuego. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.